Bienvenidos sean todos, en este video vamos a hablar sobre los músculos del brazo. De los 4 principales músculos del brazo, 3 son flexores y se encuentran en el compartimento anterior, mientras que uno es extensor y se encuentra en el compartimento posterior. El anconio es un músculo coadyuvante del tríceps situado distalmente que también pertenece al compartimento posterior. El bíceps braquial consta de 2 cabezas en su inserción proximal. Ambas se originan proximalmente en procesos de la escápula, mediante inserciones tendinosas, y sus vientres carnosos se unen poco después de alcanzar la mitad del brazo. En un 10% de los casos existe una tercera cabeza del bíceps braquial. Sin embargo, sea cualquiera de estos casos, se forma distalmente un único tendón del bíceps braquial que se une sobre todo al radio. Se localiza en el compartimento anterior del brazo y carece de inserciones en el húmero. Es un músculo de 3 articulaciones que cruza y puede inducir movimientos en las articulaciones del hombro, del codo y las radioulnares, aunque actúa principalmente sobre estas 2 últimas. Distalmente, la principal inserción del bíceps braquial es en la tuberosidad del radio, mediante el tendón del bíceps braquial. Una banda membranosa triangular llamada aponeurosis bicipital discurre a través de la fosa del codo desde el tendón del bíceps braquial y se fusiona con la fascia profunda del antebrazo, que recubre a los músculos flexores en la cara medial del antebrazo. Esta aponeurosis ofrece protección a esas y otras estructuras en la fosa del codo. Para resumir, podemos decir que su cabeza corta se inserta proximalmente en la punta del proceso coracoides de la escápula y su cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción distal es en la tuberosidad del radio y la fascia del antebrazo, por medio de la aponeurosis bicipital. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y su principal acción es supinar el antebrazo y cuando está supinado, flexionarlo. La cabeza corta se opone también a la luxación de hombro. El coracobraquial es un músculo alargado que se sitúa en la parte superomedial del brazo. Es un útil punto de referencia para localizar otras estructuras, ya que, por ejemplo, la parte distal de su inserción indica la localización del foramen nutricio del húmero. Participa en la flexión y la aducción del brazo y estabiliza la articulación del hombro. Junto con el deltoides y la cabeza larga del tríceps, actúa como un músculo coaptador, ya que opone resistencia contra la luxación hacia abajo de la cabeza del húmero. El nervio mediano y la arteria braquial pueden discurrir profundo a este músculo y sufrir compresiones por parte de este. Su inserción proximal está en la punta del proceso coracoides de la escápula y su inserción distal está en el tercio medio de la cara medial del húmero. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. El braquial es un músculo fusiforme y aplanado que se sitúa posteriormente y en profundidad respecto al bíceps braquial. Su inserción distal recubre la parte anterior de la articulación del codo. Es el principal flexor del antebrazo. De hecho, es el músculo que produce la mayor cantidad de fuerza de flexión, ya que flexiona el antebrazo en todas las posiciones sin verse afectado por la pronación o la supinación, durante movimientos tanto lentos como rápidos, y en presencia o ausencia de resistencia. Su inserción proximal está en la mitad distal de la cara anterior del húmero, mientras que su inserción distal está en el proceso coronoides y la tuberosidad del cúbito. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y por el nervio radial. Y como ya vimos, su principal acción es flexionar el antebrazo en todas las posiciones. El tríceps braquial es un gran músculo fusiforme, localizado en el compartimento posterior del brazo. Consta de 3 cabezas, una larga, una lateral y otra medial. Es el principal extensor del antebrazo. Como su cabeza larga cruza la articulación del hombro, el tríceps braquial ayuda a estabilizarla en aducción, ya que actúa como un músculo coaptador y opone resistencia al desplazamiento inferior de la cabeza del húmero. La cabeza larga también participa en extensión y aducción del brazo, pero es la menos activa de las 3. La cabeza medial es activa en todas las velocidades, con o sin resistencia, en lo que respecta a la extensión del antebrazo. La cabeza lateral es más potente, pero actúa principalmente contra resistencia. La pronación y la supinación del antebrazo no afectan a la actividad del tríceps braquial.
Proximalmente a la inserción distal del tríceps braquial se encuentra la bolsa subtendinosa del músculo tríceps braquial, entre el tendón de este músculo y el olecranon, como una estructura atenuadora de la fricción. Tenemos entonces que la inserción proximal de la cabeza larga está en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La inserción proximal de la cabeza lateral está en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial, y la inserción proximal de la cabeza medial se encuentra en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. La inserción distal del tríceps braquial está en el extremo proximal del olecranon, del cúbito y fascia del antebrazo. Está inervado por el nervio radial. Por último, tenemos al anconio, que es un músculo pequeño y triangular, situado en la cara posterolateral del codo. En general, está parcialmente fusionado con la cabeza medial del músculo tríceps. Este músculo ayuda al tríceps braquial a extender el antebrazo y tensa la cápsula de la articulación del codo, para así evitar que quede pinzada durante la extensión. También se considera que abduce el cúbito durante la pronación del antebrazo. Así tenemos que el anconio se inserta proximalmente en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta distalmente en la cara lateral del olecranon y en la parte superior de la cara posterior del cúbito. Está inervado por el nervio radial. Y su acción principal es ayudar al tríceps en la extensión del antebrazo. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención.